Bienvenidos a Economía en Breve número 221 con lo más relevante del acontecer económico. Esta semana vamos a hacer un experimento para ver si de esta nueva forma les parece más útil el programa, y es que como tenemos un montón de información y una nueva entrevista, para que no quede tan largo vamos a dividirlo en tres partes, con el repaso de la coyuntura en esta primera parte, luego los eventos y reflexiones en una segunda parte y al final, en una tercera parte, una entrevista que tenemos con Alexis Milo, Chief Economist de HSBC en México, que está muy interesante. Les agradeceré, me pongan sus comentarios en las redes sociales donde subo el programa o me manden un correo para ver qué les parece esta nueva forma de dividir el programa. Comienzo esta sección con la historia de un amigo que tiene una empresa pequeña dedicada a la venta de productos del mar y que esta semana me platicó que ya está percibiendo algo de mejoría en las ventas ahora que los restaurantes a los que le surte están reabriendo y recibiendo más comensales. El problema que enfrenta es que todos los clientes quieren que les venda a crédito, pero ya no tiene capital de trabajo suficiente y tiene muchas cuentas por cobrar todavía atrasadas. Y aunque ha solicitado crédito a los bancos contando ya con el apoyo de NAFIN, simplemente no lo consigue, así que está operando todo de riguroso contado. Me parece que la historia de mi amigo es la de muchos pequeños empresarios que han aguantado la recesión, pero están operando en una situación todavía crítica, lejos de pensar en invertir para ampliar su negocio, están luchando por recuperar la normalidad, enfrentando además presiones por el lado de los costos. Les cuento esta experiencia para tener presente que la situación económica todavía es complicada para muchos negocios y el camino de la recuperación sigue siendo cuesta arriba. Comenzando con el repaso de los indicadores en México, la inflación de la primera quincena de mayo resultó nuevamente superior a lo previsto, bajando apenas 0.01% cuando el promedio de analistas esperaba una baja de 0.16%, que es lo usual en este periodo, como pueden ver en esta gráfica, ya que las tarifas eléctricas de verano son más bajas y suelen dominar sobre los aumentos en otros precios. En este cuadro pueden ver la baja de 21.26% en las tarifas eléctricas que contribuyeron con 0.382 puntos a la baja de la inflación. Si vemos los 10 genéricos que más aumentaron en la quincena, su contribución no alcanzó a compensar la baja de la electricidad, lo que sugiere que los aumentos estuvieron mucho más generalizados de lo que es deseable. Regresando al cuadro, podemos ver que fueron los componentes de mercancías no alimenticias y otros servicios los que aumentaron con fuerza y de manera inusual respecto a años anteriores. Con esos resultados, la inflación general anual se redujo marginalmente a 5.80%, lo que representa una mala noticia, ya que es un aumento que se quedará para el cierre del año, es decir, se va a ir acumulando en los siguientes meses. La inflación subyacente anual siguió subiendo para alcanzar 4.22%, que es el nivel más alto desde principios del 2018, como vemos aquí. La inflación acumulada a la primera quincena de mayo asciende a 2.69%, que si quitamos el 2017 del gasolinazo es la más alta desde 1999. La inflación de la canasta de consumo mínimo bajó un poco, como vemos aquí, pero siguió por arriba del 7%, lo que es muy desafortunado para las personas de menores ingresos, que son las más afectadas. Por otro lado, el Producto Interno Bruto creció 0.8% en el primer trimestre respecto al cuarto del 2020, de acuerdo con las cifras desestacionalizadas del INEGI. Este resultado sería muy bueno bajo condiciones normales, pero como las cifras están influidas de forma extraordinaria por la pandemia, su interpretación debe ser más cuidadosa. En esta gráfica pueden ver el dato duro del PIB con las cifras originales que muestran vaivenes claros y una caída del primer trimestre de este año respecto al cuarto del 2020, alcanzando la producción un nivel parecido al que había en el 2016. Si utilizamos las cifras desestacionalizadas, podemos ver un comportamiento más suave y sin esos vaivenes pronunciados, y aquí se observa un incremento en el trimestre, aunque también con estas cifras apenas estamos regresando a los niveles que había en el 2016. En este cuadro pueden ver los crecimientos reales anuales de los diferentes componentes de la producción, con la gran mayoría todavía en terreno negativo en esta forma de comparación. Para el segundo trimestre veremos que la gran mayoría de estos renglones presenta crecimientos positivos e inusualmente elevados por el llamado efecto base de comparación.
También en la semana tuvimos los datos de la balanza comercial del mes de abril, donde se ven tasas de crecimiento extraordinarias justamente por el efecto de base de comparación, ya que abril del año pasado fue el mes donde el confinamiento fue más estricto y se tuvo la mayor afectación a la actividad económica. La balanza comercial registró un superávit de 1.501 millones de dólares con una recuperación notable en las exportaciones de manufacturas, aunque también las importaciones presentaron mejoría notable, especialmente las de bienes intermedios. El comercio total, que es la suma de las exportaciones e importaciones, registró uno de los niveles más elevados de los últimos años, como podemos ver aquí. Si vemos por separado las exportaciones y las importaciones no petroleras, en ambos casos se percibe un repunte importante. En contraste, la tasa de desocupación abierta repuntó de forma significativa de 3.9% en marzo a 4.7% en abril, retomando uno de los niveles más altos de los últimos años, como ven aquí. En esta gráfica podemos ver que el número de personas desocupadas aumentó de marzo a abril en 500,000 de personas y en 550,000 respecto a abril del año pasado. Esto desde luego representa una mala noticia, ya que a pesar de la mejoría que se percibe en las cifras de actividad económica, la desocupación se deterioró y de forma bastante significativa. Si vemos el total de personas que requieren trabajo en el país, que es la suma de los desocupados más los subocupados y los que están disponibles para trabajar en la población no activa, tenemos 17.9 millones de personas, que son 15.2 millones menos que hace un año, pero todavía 5.3 millones más que en febrero del año pasado, antes del impacto de la pandemia. Las cifras de balanza de pagos presentaron resultados que calificaría como malos, ya que la cuenta financiera, que usualmente tiene un superávit importante en el primer trimestre del año por la reinversión de utilidades de las empresas extranjeras en México, mostró una reducción sustancial respecto al año pasado, como vemos aquí. La inversión extranjera directa en México, que representa la forma de ahorro externo más sana que puede usar el país, se contrajo también de forma significativa. Por cierto, no entendí de dónde sacó el presidente que la inversión extranjera había alcanzado niveles récord, ya que, como ven en esta primera gráfica, la inversión directa fue la menor observada para un primer trimestre desde el 2013. Si vemos la inversión extranjera en cartera, puede notarse un cambio significativo en su comportamiento en los últimos años, pasando de fuertes superávits a déficits marcados, lo que me parece refleja un deterioro en las expectativas generales de los extranjeros que tienen sobre el país en la presente administración. También en la semana se presentaron las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México, donde me parece que el cambio más importante es que la preocupación por el ritmo de la actividad económica se ha atenuado notablemente, mientras que la preocupación por la inflación ha cobrado gran relevancia. Incluso para el entorno global, los miembros de la Junta mencionan los aumentos recientes en la inflación y sus expectativas, siendo el comportamiento de la inflación en Estados Unidos uno de los riesgos más importantes para los mercados financieros, ya que las condiciones de financiamiento globales podrían apretarse. Respecto al entorno nacional, me llamó la atención que por ahí se cuestionó la medición de la holgura de la economía, que podría estar distorsionada y dar señales equivocadas. Todos los miembros de la Junta reconocieron que la inflación aumentó de manera significativa y más de lo esperado, y la mayoría denunció los aumentos en las expectativas de inflación para el 2021. No obstante, la mayoría anticipa que las presiones observadas en la inflación tengan un carácter básicamente transitorio. La mayoría destacó que el financiamiento al sector privado sigue disminuyendo y las condiciones de otorgamiento de crédito han empeorado, como nos refería nuestro amigo en la historia que les platiqué. Luego de leer las minutas me queda la sensación de que se están dando las condiciones para que Banco de México comience un ciclo de alza en la tasa de interés de referencia más adelante este mismo año. Pasando a Estados Unidos, este viernes se publicó el reporte de ingreso y gasto personal en consumo, que contiene el indicador favorito de inflación para la Reserva Federal, que es el índice de precios core, el núcleo del gasto personal en consumo, que pueden ver en esta gráfica alcanzando un nivel anual de 3.1%, el más alto desde 1992.
cuando los miembros del Fed referían en sus comentarios que anticipaban que la inflación se ubicaría por algún tiempo por arriba de la meta del 2%, pero entre 2 y 3%, muy probablemente tenían este indicador en mente. Si bien es cierto que una combinación de factores son los que pueden estar afectando a la inflación de forma temporal, mientras más datos malos se acumulen y la inflación siga por arriba del 3% en este indicador, o incluso subiendo, más difícil será para los mercados financieros mantenerse optimistas y para la Reserva Federal mantener su actual postura de política monetaria. En el mismo reporte, el ingreso personal se desplomó 13.1% en el mes, cuando se anticipaba un crecimiento de 0.5%, mientras que el gasto en consumo personal creció 0.5%, básicamente en línea con lo previsto. En esta gráfica pueden ver la disparidad entre los comportamientos del ingreso y del consumo, ya que los hogares siguen ahorrando lo que reciben, como vemos en esta otra gráfica del ahorro personal. Cabe recordar que para subsistir al confinamiento y a la falta de ingresos, muchos hogares tuvieron que recurrir al ahorro que tenían ya constituido o endeudarse, y ahora tienen que volver a hacer el ahorro perdido o pagar las deudas, lo que mantiene a su consumo muy limitado hasta que quizás se tenga mayor claridad en las perspectivas. Para la semana que inicia tendremos mucha información relevante, como pueden ver aquí. En México comenzaremos el lunes con las cifras de la actividad financiera de abril, donde habrá que enfocarse en la evolución del financiamiento al sector privado, que nos dirá si las empresas ya están reactivando su demanda por crédito y si los bancos ya están más deseosos de prestar. Luego tendremos los resultados de la encuesta de expectativas de Banco de México, que muy probablemente arrojará mayores pronósticos de crecimiento para el PIB y para este año, pero también de una mayor inflación y posiblemente tasas de interés. El indicador IMEF del mes de mayo, que es de las cifras más oportunas para ver cómo va la economía, saldrá también en la semana, así que habrá que ponerle atención. Luego, el miércoles, Banco de México publicará su informe trimestral en el que conoceremos sus nuevos pronósticos de crecimiento e inflación, seguramente por arriba de los anteriores. Las cifras de la industria automotriz de mayo permitirán ver qué tanto ha afectado su desempeño la escasez de los chips que hay en el mundo. El domingo 6 tendremos las elecciones que definirán la mayor cantidad de cargos de elección popular en la historia del país, y literalmente está en juego el futuro, por lo que hay que salir a votar, a cumplir con nuestra obligación y privilegio ciudadano. En Estados Unidos tendremos los índices ISM, pero la atención se concentrará en el reporte de empleo del mes de mayo para ver si se está acelerando la creación de empleos y también ver si el ritmo de aumento en los salarios se está incrementando, se mantiene o qué está ocurriendo, ya que puede ser precursor de presiones inflacionarias. Y con esto concluimos este programa número 221 en su primera sección de repaso de la coyuntura, pero les recuerdo que hay otros 2 videos, uno con los eventos de la semana y reflexiones que espero encuentren de interés, y otro más con la interesante entrevista a Alexis Milo. Les recuerdo también suscribirse al canal en YouTube y que si el video o los videos les gustó, le den like y los compartan entre aquellos a los que consideren les será de utilidad. Desde luego que pongan sus comentarios en las redes sociales donde los subo cada semana o me manden un correo, especialmente me interesa saber si les funciona esta nueva división. Y desde luego que aporten en las opciones que tienen aquí para corresponder al valor que le encuentran al programa y así seguir apoyando financieramente su desarrollo. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.